El príncipe Harry ha sido considerado durante mucho tiempo el rebelde de la realeza y parece que esa reputación está bien fundada, ya que cartas privadas escritas por su madre, la princesa Diana, parecen confirmarlo. Durante décadas han circulado rumores sobre la correspondencia privada entre la princesa Diana y Sir Elton John, cartas selladas ocultas de la vista del público. Me han pedido que cante en su funeral, lo cual considero un honor increíble. Quiero decir, he sido invitado al funeral de todos modos. Ahora, las páginas recién reveladas exponen un lado de Diana que el mundo nunca debió ver. Esto no es solo una historia de amistad. Estas cartas contienen confesiones de miedo, traición y advertencias inquietantes que golpean el corazón de la narrativa oficial. Y dentro de una nota impactante, Diana confió algo tan perturbador que podría cambiar para siempre la forma en que recordamos sus últimos años. Pero antes de llegar a esa revelación, debemos regresar al comienzo de este vínculo improbable. Cómo Diana y Elton se conectaron por primera vez. La historia de la princesa Diana y Elton John comienza en el castillo de Windsor, pero no de una manera formal, como podrías haber pensado. En 1981, en la celebración del 21º cumpleaños del príncipe Andrés, Diana era todavía solo Lady Diana Spencer, una joven tímida a punto de casarse con la familia real más poderosa del mundo. Estaba completamente sola en este tipo de salón de baile vacío y charlamos y ya sabes, hablamos sobre la boda que se acercaba y todo eso. Elton John ya era una superestrella mundial. Aidan Calvin, el presidente Biden, llamó a Sir Elton John una leyenda y luego habló sobre el impacto que su música ha tenido no solo en él y su familia, sino en el mundo. Extravagante, franco y adorado. En apariencia, no podrían haber sido más diferentes. Sin embargo, en ese salón de baile abarrotado, algo hizo clic. Desde su primera conversación, Diana quedó desarmada por el humor de Elton. Tenía una manera de romper con la formalidad, haciéndola reír cuando se sentía más cohibida. Para una mujer a punto de entrar en el duro foco de la monarquía, esto era más que encanto. Fue un alivio. Elton, a su vez, vio algo en Diana que otros a menudo pasaban por alto. Más allá de los títulos y las expectativas, ella irradiaba bondad y una vulnerabilidad silenciosa. Su amistad creció rápidamente, fortalecida por valores compartidos. Ambos tenían un profundo amor por la música, pero más importante aún, ambos entendían el poder de la compasión. El trabajo de caridad no era un deber real para Diana, era su vocación. Elton, que comenzaba a dirigir su fama hacia el activismo, reconoció en ella un espíritu afín. A diferencia de cortesanos, políticos o reporteros de tabloides, Elton no tenía una agenda. No necesitaba nada de Diana. Eso lo hacía raro, un refugio seguro en un mundo donde ella era constantemente escrutada. Cartas de este periodo temprano, ahora parte del archivo desclasificado, revelan la gratitud de Diana por este aliado inesperado. En una, confió que Elton la hacía sentir normal de nuevo, incluso mientras aumentaba la presión de convertirse en la princesa de Gales. Juntos compartieron cenas, eventos benéficos, incluso vacaciones privadas, momentos en los que Diana finalmente podía bajar la guardia. Elton a menudo la describía como una de las personas más auténticas que había conocido, alguien que realmente se preocupaba por los demás sin actuar ni fingir. Pero a medida que su vínculo se profundizaba, se cernían sombras. La vida de Diana dentro de la maquinaria real no era tan de cuento de hadas como parecía, y pronto las mismas cartas que revelaban alegría también llevarían los primeros signos de tensión. Cartas de consuelo, durante el escándalo. A principios de la década de 1990, exactamente el 9 de diciembre de 1992, el cuento de hadas se había desmoronado. Diana y el príncipe Carlos anunciaron su separación, y el frenesí mediático que siguió convirtió su vida en un espectáculo implacable. Se anuncia desde el Palacio de Buckingham que, con pesar, el príncipe y la princesa de Gales han decidido separarse. Las cámaras acechaban cada uno de sus movimientos. Los titulares de los tabloides diseccionaron su matrimonio, su maternidad, incluso sus momentos más privados. En esta tormenta, las cartas de Diana a Elton John se convirtieron en salvavidas, ventanas a su dolor y su resiliencia. En una nota, se describió a sí misma como si se sintiera cazada, prisionera de cámaras destellantes y traiciones susurradas. Escribió sobre un agotamiento tan profundo que a veces se preguntaba cuánto tiempo podría soportar. Y sin embargo, en las mismas cartas, llamaba a Elton su roca. Con él podía ser sincera, sin filtros, incluso vulnerable. «Tú escuchas», escribió una vez, «sin juzgar, sin agenda. Valoro eso más de lo que puedo expresar».
Estas palabras privadas revelan una amistad que era más que un consuelo social. Era supervivencia. Para Diana, Elton representaba un mundo más allá de las puertas del palacio, un mundo donde la risa, la música y la verdad aún eran posibles. Se aferró a esa conexión cuando la maquinaria real se cerró más a su alrededor. Prince Andrew's 21st? Yes, at Windsor Castle. And it was terrifying because we came on stage. En galas benéficas y eventos de recaudación de fondos, sus sonrisas públicas a menudo ocultaban angustias privadas. Elton sabía cuándo Diana se obligaba a parecer fuerte para las cámaras y ella sabía que él lo entendía. Sus cartas a menudo volvían al mismo tema, el aplastante peso de las expectativas frente al desesperado deseo de libertad. Pero entretejidas entre líneas de gratitud y afecto había advertencias, sutiles, casi codificadas. Diana insinuaba que las fuerzas a su alrededor no eran simplemente indiferentes, sino hostiles. Algunos desestimaron sus palabras como la paranoia de una mujer bajo presión. Sin embargo, en retrospectiva, se sienten escalofriantemente proféticas. Elton, por su parte, respondió con tranquilidad. La instó a mantener la fe en su propia fortaleza, a recordar a los millones que admiraban su valentía. Aún así, las cartas muestran que él entendía su desesperación. Sus palabras reflejaban la compasión que ella daba a los demás, recordándole que no estaba sola. Comportamiento desolado y sentimientos desolados, porque ahora tú vas a cualquier lugar que vayas, hay alguien siguiéndote con una cámara. Por un tiempo, estos intercambios mantuvieron a Diana firme, pero las amistades, al igual que las vidas, rara vez están libres de turbulencias. Y a medida que avanzaba la década, su vínculo, una vez inquebrantable, sería puesto a prueba de maneras que ninguno de los dos podría haber predicho. La ruptura, el distanciamiento de Diana con Elton. Por toda la calidez entre ellos, incluso los lazos más fuertes pueden fracturarse. A mediados de la década de 1990, la amistad entre Diana y Elton John estaba repentinamente bajo tensión. El desencadenante llegó tras la muerte de su amigo mutuo, Gianni Versace, una pérdida que los devastó a ambos. En 1997, Versace y Elton John colaboraron en un libro benéfico, Rock and Royalty, que presentaba modelos famosos para la moda de Versace. Se planeó que las ganancias del libro fueran destinadas a la caridad. Luego, Elton le pidió a Diana que contribuyera con un prólogo, creyendo que destacaría no solo su admiración por Versace, sino también su compromiso compartido con la causa humanitaria. Al principio, Diana aceptó, pero luego vino un cambio repentino. Hablando sobre esto durante una entrevista en Larry King Live de CNN, Elton dijo: «Era una de sus cosas benéficas que yo había organizado y ella se retiró. Y no estaba muy contento, y se lo hice saber». Diana respondió con lo que él describió como una carta concisa, lo que llevó a un período de distanciamiento entre los amigos. Según Elton, el palacio presionó silenciosamente a Diana para que se retirara. Los cortesanos estaban preocupados de que su asociación con el proyecto de Elton pudiera ser vista como controvertida o demasiado vinculada a la cultura de las celebridades. Para ellos, el papel de Diana como princesa, incluso separada de Charles, aún requería un control cuidadoso. Diana, siempre sensible a cómo sus acciones repercutían en la maquinaria real, se retiró a regañadientes. Las cartas de este período reflejan su agitación. En una, expresó su pesar, disculpándose por lo que llamó una falta de valentía. Insinuó culpa, escribiendo que sentía que había defraudado a Elton, pero entrelazadas en sus disculpas había sugerencias de presión externa, de que le decían lo que podía y no podía hacer, incluso en sus amistades personales. Para Elton, el cambio fue profundo. Había confiado en su apoyo, tanto emocional como públicamente, y la distancia repentina dolió. Aunque nunca se desahogó en público, sus palabras privadas sugieren decepción, incluso un sentido de abandono. Para un hombre que había sido inquebrantable en su apoyo, el silencio de Diana fue doloroso. La brecha se amplió en los meses que siguieron, se veían menos, y la risa fácil que una vez marcó su vínculo se desvaneció. Ambos estaban navegando sus propias crisis, las batallas continuas de Diana con la prensa y su aislamiento de la familia real, las luchas de Elton con la adicción y la fama. Sin embargo, su distanciamiento se sentía más pesado, como una pérdida sobre otras pérdidas, y aún, bajo la distancia, sus cartas revelan algo no dicho. Ambos extrañaban el vínculo que habían compartido. Ambos llevaban el peso de palabras no dichas, pero el destino y la tragedia pronto los obligarían a reunirse en un desgarrador reencuentro que ninguno podría haber predicho. Las confesiones más vulnerables de Diana.
Detrás del glamour, los vestidos y las apariciones cuidadosamente coreografiadas, Diana se estaba desmoronando, y en ningún lugar es más visible ese desmoronamiento que en sus palabras privadas a Elton John. Estas no eran las notas cuidadosamente redactadas enviadas a través de canales oficiales. Eran confesiones crudas, la voz de una mujer que ya no confiaba en las paredes que la rodeaban. En varias de las cartas desclasificadas, Diana describía sentirse atrapada y observada. Hablaba de su vida como una jaula construida a partir de protocolos, paparazzi y susurros en los pasillos del Palacio de Kensington. Una línea escalofriante decía simplemente: «Estoy rodeada pero tan completamente sola». Con Elton podía hablar con franqueza. Confió temores de que su teléfono estuviera intervenido, que el personal en el que una vez confió podría no ser leal, que incluso en momentos de soledad sentía que la observaban. No eran solo reflexiones de estrés, era el lenguaje de alguien viviendo bajo asedio. Elton admitió más tarde que durante este tiempo le preocupaba profundamente su estado mental. Oscilaba entre la calidez y la desesperación, la esperanza y el agotamiento. En un intercambio, le dijo que quería desaparecer a algún lugar lejano, dejar atrás la maquinaria real por completo. Soñaba con una vida definida no por títulos o titulares, sino por la libertad de amar, de ser madre de sus hijos en paz, de ser Diana en lugar de la princesa de Gales. Un recorrido que destaca en mi memoria fue nuestro viaje a Angola con Diana, princesa de Gales. Pero las confesiones más inquietantes no eran sobre la soledad, eran sobre el miedo. Insinuó que las fuerzas alineadas en su contra iban más allá de la prensa. Escribió sobre poderes que no me desean bien, sobre sentirse acorralada por agendas que no podía combatir completamente. Algunos historiadores descartan estas palabras como exageraciones, un producto del estrés y la paranoia. Sin embargo, cuando se leen junto a su trágico destino, tienen una resonancia inquietante. Para Elton, estas cartas eran desgarradoras. Quería tranquilizarla, recordarle a los millones que la adoraban, y sin embargo, bajo sus palabras de consuelo, podía sentir el peso que la oprimía. No solo estaba luchando contra los tabloides o los chismes, sentía como si estuviera luchando contra algo más grande, un enemigo invisible con una sonrisa familiar. Estas fueron las confesiones más vulnerables de Diana, escritas no para el mundo, sino para un amigo en quien confiaba, y trágicamente fueron redactadas solo unos meses antes de que su vida terminara. Pero incluso, mientras Diana vertía sus miedos más oscuros, los eventos a su alrededor los reunirían a ella y a Elton. La repentina y violenta muerte de un amigo se convertiría en el inesperado puente hacia su reconciliación y el comienzo de sus últimas cartas inquietantes. Las cartas después de la muerte de Versace. En julio de 1997, la tragedia golpeó su círculo compartido. Gianni Versace, el brillante diseñador de moda y amigo cercano tanto de Diana como de Elton, fue asesinado a tiros frente a su casa en Miami. El impacto fue inmediato, y para Diana fue devastador. Versace representaba vitalidad, belleza y una especie de libertad que ella anhelaba. Su asesinato rompió esa ilusión de seguridad. Fue en el funeral de Versace donde Diana y Elton se vieron de nuevo, sentados uno al lado del otro después de sus meses de distancia. En medio del dolor, el hielo entre ellos se derritió. Hablaron durante horas sobre la pérdida, sobre la resiliencia, sobre lo frágil que podía ser la vida. Ese reencuentro emocional revivió su amistad, pero también abrió la puerta para que Diana volviera a confiar en él. Las cartas que siguieron en esas semanas fueron crudas y frenéticas. Diana escribió sobre lo frágil que se sentía de vivir en un estado constante de tensión. «Estoy rodeada de enemigos que llevan sonrisas», confesó en una nota, una línea que ahora se lee como un presagio. Describió noches sin dormir, sueños de ser perseguida y una sensación inquebrantable de que su vida no era completamente suya. Para Elton, estas palabras eran desgarradoras. Vio a una mujer que, bajo su valentía en público, se estaba desmoronando en privado. La tranquilizó, le recordó su fortaleza, le recordó a William y Harry que la adoraban. Cada fotografía tiene un resplandor positivo y maravilloso. Además, ella tenía esta increíble habilidad. Sin embargo, sus cartas sugieren que la tranquilidad solo podía hacer tanto. El peso que la oprimía no era algo que las palabras amables pudieran levantar. Y luego vino la parte más escalofriante. Diana parecía sentir que su tiempo se estaba acabando.
Su lenguaje se volvió urgente, casi profético. En un mensaje, escribió sobre nubes oscuras acercándose y su miedo de que algo terrible estaba por venir. En ese momento, incluso Elton puede que no haya comprendido el significado completo, pero en retrospectiva, la importancia es innegable. Semanas después, Diana perdería la vida en un accidente de coche en París que conmocionó al mundo. Sus últimas cartas a Elton, escritas justo antes de esa noche, adquirieron un poder inquietante. Ya no eran solo confesiones de miedo, eran advertencias, presagiando la tragedia que estaba a punto de suceder. Elton en el funeral de Diana, una canción con significado oculto. Elton John, quien reescribió su famosa canción Candle in the Wind, que fue escrita para Marilyn Monroe. Cuando se supo la noticia de la muerte de Diana el 31 de agosto de 1997, Elton John quedó destrozado. Apenas 6 semanas antes, se habían reconciliado. Solo unos días antes, ella le había escrito sobre sus miedos. Ahora, ella se había ido. En la abadía de Westminster, el mundo observó mientras Elton tomaba asiento en el piano. Lo que siguió se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la memoria moderna, su versión reescrita de Candle in the Wind. Originalmente escrita en homenaje a Marilyn Monroe, la canción renació como Goodbye England's Rose. Sus palabras llevaban un nuevo peso, adaptadas para honrar la vida de Diana, y algunos creen que sus miedos privados. La actuación fue devastadora en su simplicidad. Sin espectáculo, sin glamour, solo la voz de Elton quebrándose en momentos y el sonido de millones de personas lamentándose a través de él. Para muchos, fue la única parte del funeral donde la emoción pura rompió el protocolo real. Pero años después, algunos comenzaron a preguntarse, ¿había más oculto en esas letras de lo que nos dimos cuenta? Elton había pasado incontables horas en conversaciones privadas con Diana, leyendo sus cartas, escuchando sus miedos. Cuando cantó líneas sobre su gentileza y su destino no cumplido, muchos escucharon ecos de sus confesiones privadas, el anhelo de vivir más allá de la monarquía, el temor de estar atrapada en fuerzas de las que no podía escapar. Y luego estaba la línea que perduró. Tu vela se apagó mucho antes de que tu leyenda lo haga. Para el público, era una reflexión sobre su juventud y muerte repentina, pero para aquellos familiarizados con sus cartas, resonaba de manera diferente. Diana había hablado de sentirse observada, de estar rodeada de enemigos. La letra se sentía casi como un mensaje de ella, entregado a través de Elton, un recordatorio de que aunque su vida había sido truncada, sus palabras, sus advertencias y su legado perdurarían. El mundo lloró con Elton ese día, pero para él, la canción no era solo un tributo. Fue una despedida a una amiga que le había confiado verdades demasiado pesadas para que el mundo las soportara en ese momento, verdades que, en parte, solo saldrían a la luz décadas después. Los inquietantes paralelismos en los escritos de Diana. Se ha convertido en un conmovedor tributo a la princesa Diana. A medida que las cartas salieron a la luz, un tema se volvió imposible de ignorar. Los inquietantes paralelismos entre las palabras privadas de Diana y su destino final. Una y otra vez, su lenguaje parecía presagiar el encierro, el peligro y la tragedia, casi como si estuviera escribiendo su propio obituario en fragmentos. En una carta a Elton, admitió, «Nunca me dejarán ir». En ese momento, podría haberse interpretado como una metáfora, una joven atrapada en la maquinaria de la realeza y la obsesión mediática. Pero después de su muerte en un accidente de coche en París, la frase adquirió un significado más oscuro y literal. Otra nota contenía la inquietante línea, «Me siento cazada». Era una frase que Diana usaba a menudo en conversaciones privadas, describiendo a los paparazzi que la acosaban diariamente, pero en retrospectiva resuena con más que el acoso de los tabloides. ¿Estaba insinuando presiones más siniestras? ¿Amenazas que provenían del mismo sistema que afirmaba protegerla? Los críticos han argumentado durante mucho tiempo que las palabras de Diana reflejaban su frágil estado mental más que verdades ocultas. Señalan sus luchas públicas, la disolución de su matrimonio, la soledad de la vida en el palacio, el constante resplandor mediático como suficientes para explicar su sensación de paranoia. Para ellos, las cartas son trágicas pero no proféticas, y sin embargo, los seguidores de Diana ven algo más. Para ellos, su correspondencia privada se lee como advertencias, intentos sutiles de confiar en aquellos en quienes confiaba que su vida estaba en peligro. Argumentan que sus frases sobre enemigos, trampas y escape no eran exageraciones, sino palabras cuidadosamente elegidas por una mujer que entendía que estaba caminando por un camino peligroso. Para Elton,
Recibir tales palabras debió haber sido agonizante. Conocía a Diana como cálida, compasiva y eternamente dedicada a sus hijos. Verla confesar tal temor en papel era un recordatorio de que detrás de las sonrisas llevaba un peso que pocos podían imaginar. Ya sea que uno interprete los escritos de Diana como los gritos de una mujer bajo una presión insoportable o como premoniciones genuinas, un hecho sigue siendo innegable. Sus palabras se sienten como ecos de la noche en que murió, y a medida que se abren más cartas, esos ecos se vuelven más fuertes. Pero entre todas ellas, una carta se destaca, una carta tan impactante, tan precisa en su advertencia, que todavía sacude a quienes la leen hoy. La última carta impactante. Entre las muchas cartas que Diana envió a Elton John, una destaca, recién desvelada, oculta durante mucho tiempo y que contiene palabras que ahora resultan casi insoportables de leer. En esta carta, Diana confió su miedo más oscuro, que su vida podría no terminar por accidente, sino por diseño. Le escribió a Elton sobre su creciente sensación de estar atrapada, de que la estaban empujando hacia un final que no podía controlar. Lo más escalofriante, expresó su sospecha de que se podría organizar un accidente, un escenario en el que los frenos de su coche podrían ser manipulados, llevándola a la muerte en un choque. La redacción es inquietantemente precisa. Años después, los investigadores descubrirían la infame Nota Mishcon, donde Diana le dijo a su abogado casi lo mismo, que temía un accidente simulado en un coche. Encontrar esas mismas ansiedades reflejadas en su carta privada a Elton sugiere que no estaba confiando una preocupación pasajera. Ella estaba registrando lo que creía que era una amenaza genuina. Para Elton, recibir tal confesión habría sido devastador. Había conocido a Diana como ingeniosa, cálida y llena de risas, pero también profundamente vulnerable. Escucharla expresar tales miedos debió haberlo sacudido profundamente. Y sin embargo, por respeto a sus hijos, por su legado, por la enormidad del dolor que siguió a su muerte, mantuvo esa carta oculta durante décadas. ¿Por qué? Algunos dicen que Elton quería proteger a William y Harry del tormento de saber que las palabras de su madre presagiaban tan directamente su destino. Otros creen que temía la tormenta pública que tal revelación desataría, especialmente en un momento en que las teorías de conspiración sobre su muerte ya estaban en auge. Cualquiera que fuera la razón, su silencio duró casi 25 años. Cuando la carta finalmente apareció en los registros archivados, reavivó preguntas que habían quedado sin respuesta durante mucho tiempo. ¿Estaba Diana simplemente expresando la paranoia de una mujer bajo una presión insoportable o estaba dando a amigos de confianza como Elton una advertencia, un registro de sus miedos en caso de que lo peor se hiciera realidad? Sus palabras resuenan aún más cuando se leen junto a la realidad de sus últimos días. Los paparazzi efectivamente la persiguieron por las calles de París. Ella murió en un accidente automovilístico a alta velocidad en el túnel del Pont de l'Alma, y aunque las investigaciones oficiales concluyeron que fue un trágico accidente, los propios escritos de Diana arrojan una sombra inquietante sobre esos hallazgos. La carta también replantea el tributo de Elton en su funeral. Cuando él cantó, «Tu vela se apagó mucho antes de que tu leyenda lo haga», ¿estaba simplemente lamentando a una amiga que se fue demasiado pronto o estaba de alguna manera dando voz a la terrible advertencia que ella le había confiado en privado? Advertencias que el mundo nunca debía escuchar. Al final, esta carta no es solo otra pieza de correspondencia. Es un testimonio escalofriante del estado mental de Diana en sus últimas semanas, un registro de su temor de que su muerte pudiera ser más que un trágico accidente. Ya sea profecía, paranoia o algo intermedio, se erige como la más inquietante de todas sus palabras. Y para Elton John, fue una carga que llevó en silencio hasta ahora. Las cartas de la princesa Diana a Elton John revelan más que amistad. Exponen sus miedos a la traición, a ser cazada y a un accidente fatal orquestado. Durante años, Elton mantuvo estas palabras en privado, llevando su peso en silencio. Ahora deselladas, nos desafían a reconsiderar sus últimos años. ¿Eran las ansiedades de una mujer bajo una presión aplastante o advertencias escalofriantes de un destino que ella previó? Su voz persiste, instándonos a preguntar, ¿qué estaba realmente tratando de decirnos Diana?